La brisa salada del Caribe azota un bergantín en la penumbra. El crujir de la madera, un disparo lejano, el susurro de una traición. En la cubierta, un hombre tiembla, no por el frío, sino por el código que ha roto. Porque en el mundo pirata, quebrar las reglas era firmar tu sentencia de muerte. Imagina un barco perdido en un mar de tinta, con la luna como testigo de un juramento sellado con sangre. Los piratas, lobos del mar que desafiaban imperios, no eran simples bandidos. Vivían bajo un código implacable, un pacto que mantenía el orden en su caos. Pero, ¿era un mito romántico o una realidad tan dura como sus sables? Hoy navegaremos por las 10 reglas más implacables del Código Pirata, desde el reparto del botín hasta los castigos que hacían temblar a los valientes. En la edad de oro de la piratería, estos códigos forjaban una hermandad rebelde. Pero un paso en falso convertía el mar en tu verdugo. ¿Por qué los forajidos se ataban a estas leyes? ¿Tú habrías sobrevivido a bordo? Deja tu respuesta en los comentarios, dale like y suscríbete para zarpar en más aventuras. En el mar, el código no era solo ley, era la línea entre la vida y un ataúd de agua salada. Regla 1. El reparto justo del botín. La ley del oro y la codicia. Bajo el sol ardiente del Caribe, el brillo del oro robado era casi cegador. Pero en un barco pirata, nadie tocaba el botín sin seguir el código. La primera regla, casi sagrada, era el reparto equitativo. Cada hombre recibía su parte del tesoro según su rol a bordo. Capitanes e intendentes, según registros como A General History of the Pirates de Charles Johnson, podían recibir hasta 2 partes, mientras que los marineros comunes se quedaban con una. Parece justo, ¿verdad? Pero la codicia era una serpiente al acecho. Si alguien intentaba robar un puñado de monedas o esconder un rubí, el castigo era implacable. Abandono en una isla desierta, o peor aún, la muerte. Imagina el olor a pólvora y sudor mientras el botín se dividía en la cubierta, con todos los ojos fijos en cada pieza de oro. Esta regla no era solo sobre justicia, era sobre supervivencia. Un barco dividido por la desconfianza no resistía una tormenta. Alexander Exquemelin, en The Buccaneers of America, relata cómo el capitán Henry Morgan supervisaba personalmente las divisiones, pesando cada moneda para evitar motines. En 1691, el pirata Bartholomew Sharp anotó en su diario que un marinero intentó esconder un anillo de esmeralda. ¿El resultado? Fue abandonado en una roca con una botella de agua y un mosquete con una sola bala. ¿Habrías resistido dividir un tesoro sin codiciar más? Cuéntanos en los comentarios. En el mar, la codicia no solo mataba al hombre, mataba la confianza que mantenía el barco a flote. Regla 2. El silencio del traidor. La prohibición de desertar o conspirar. La lealtad en un barco pirata valía más que cualquier botín. La segunda regla prohibía desertar o conspirar contra el capitán o la tripulación. El mar era un mundo pequeño, y un traidor podía condenar a todos. Si un pirata era atrapado planeando un motín o huyendo con secretos, el castigo era brutal. El paseo por la plancha no era solo una leyenda. Según The Republic of Pirates de Colin Woodard, piratas como Charles Vane ejecutaban a los traidores arrojándolos al mar con pesos atados a los pies. Imagina la escena. Un marinero, con los ojos desorbitados, es arrastrado hasta el borde del barco. La tripulación grita, no por odio, sino por miedo a que la traición los contamine a todos.
Un registro de 1720 de un barco comandado por Edward Lowe cuenta que un conspirador fue azotado hasta que los huesos quedaron al descubierto antes de ser abandonado en alta mar. Algunos códigos, como el de Bartholomew Roberts, permitían al traidor elegir entre la muerte o ser abandonado con un remo y una oración. ¿Tendrías el valor de mantenerte leal bajo tanta presión? Traicionar a un pirata era más fácil que negociar con el mismísimo diablo. Regla 3. La oscuridad del fantasma. Prohibición de velas y humo en la noche. En la oscuridad del océano, un barco pirata debía ser un fantasma. La tercera regla prohibía velas, linternas o cualquier tipo de humo después del anochecer, para evitar ser vistos por barcos enemigos. Un solo destello podía atraer a la marina o a rivales, condenando a todos. Según Seamanship in the Age of Sail de John Harland, los piratas usaban telas oscuras para cubrir cualquier luz accidental. ¿Romper esta regla? Era sinónimo de azotes o incluso mutilación. Visualiza la tensión, la tripulación trabajando en silencio, bajo la tenue luz de la luna, mientras el capitán vigila con mirada de acero. Un error, un fósforo encendido, y el barco podía convertirse en presa. Un relato de William Dampier, en A New Voyage Round the World, describe cómo un marinero descuidado casi delató la posición del barco por encender una pipa. ¿El castigo? Perdió 2 dedos. Algunos barcos usaban códigos de señales con linternas ocultas, pero solo el capitán y el intendente conocían los patrones. Podrías vivir en la oscuridad total, con el miedo a ser descubierto. Una llama en la noche no calentaba el corazón, atraía la muerte. Regla 4. El juramento de sangre. La fidelidad al código. En el corazón de un barco pirata, el código no era solo un conjunto de reglas, era un pacto sellado con sangre. La cuarta regla exigía que cada nuevo miembro jurara lealtad al código ante la tripulación, a menudo con un cuchillo en la mano y una Biblia o un hacha como testigo. Según The Buccaneers of America de Alexander Exquemelin, el juramento era un ritual solemne. El pirata prometía obedecer o enfrentarse a la ira de sus compañeros. Romper este voto era como desafiar al propio mar. Imagina la escena. Un joven marinero, con las manos temblorosas, corta su palma y deja que la sangre gotee en la cubierta, mientras ojos feroces lo observan. Este juramento unía a la tripulación, pero también la encadenaba. Un relato de 1719, registrado por Charles Johnson, cuenta que un pirata que se negó a jurar fue abandonado en una balsa con un odre de agua salada. Algunos capitanes, como Bartholomew Roberts, exigían que el juramento se repitiera antes de cada gran asalto, reforzando la unión. ¿Harías este juramento sabiendo que no había vuelta atrás? Juraban por la sangre, pero era el miedo lo que los mantenía fieles. Regla 5. La ley del duelo. Resolviendo disputas con acero. En un barco lleno de hombres armados y egos inflamados, las peleas eran tan comunes como las olas. La quinta regla establecía que las disputas personales debían resolverse en tierra, con duelos formales, y nunca a bordo. Luchar en el barco podía dañar el casco o debilitar a la tripulación, un riesgo mortal. The Republic of Pirates de Colin Woodard describe cómo los piratas de Edward Teach, el Barba Negra, seguían esta regla al pie de la letra. Las desavenencias se resolvían con sables o pistolas en una playa desierta. Visualiza a 2 piratas, con las botas hundiéndose en la arena, intercambiando insultos mientras el sol refleja sus hojas. El duelo no era solo sobre vencer,
era sobre mantener el orden. Un registro de 1721 de un barco comandado por Howell Davis cuenta que 2 hombres se batieron por una deuda de juego. El perdedor, enterrado en la misma playa donde cayó. Algunos códigos permitían que el capitán actuara como mediador, pero solo si ambos duelistas estaban de acuerdo. De lo contrario, el acero decidía. Tendrías el valor de enfrentarte en un duelo por tu honor. En el mar, la paz se mantenía con la promesa de una hoja. Regla 6. La ración igual. Prohibición de robar comida o bebida. En alta mar, donde el hambre acechaba como un tiburón, la comida y el ron eran tesoros tan valiosos como un baúl de oro. La 6ª regla prohibía estrictamente robar raciones o esconder provisiones. Cada hombre recibía su parte, medida con precisión, ya fuera un puñado de galletas duras o un trago de ron aguado. Romper esta regla era un delito grave, castigado con azotes, mutilación o incluso la muerte. Según A New Voyage Round the World de William Dampier, en los barcos piratas, las raciones eran tan escasas que una sola galleta robada podía desencadenar un motín. Imagina la escena. La cubierta cruje bajo los pies callosos, mientras el cocinero reparte pedazos de carne salada bajo miradas hambrientas. Un marinero intenta esconder un trozo de pan seco en la manga, pero es atrapado. ¿El castigo? Atado al mástil bajo el sol abrasador, con la tripulación escupiendo insultos. Un relato de 1718, registrado por Charles Johnson, cuenta que un pirata que robó un odre de ron fue obligado a beberlo hasta vomitar, antes de ser abandonado en una isla con nada más que su culpa. Algunos códigos, como el de Bartholomew Roberts, estipulaban que el ladrón debía devolver el doble de lo robado, aunque eso significara pasar hambre durante días. ¿Resistirías la tentación de robar un pedazo de pan, sabiendo que podía costarte la vida? En el mar, el hambre no era el peor enemigo, la desconfianza lo era. Y mientras el hambre ponía a prueba los cuerpos, otras reglas desafiaban las almas. Lo que viene a continuación es aún más brutal, donde la lealtad y el coraje se ponían a prueba con sangre y acero. Regla 7. La prohibición de mujeres a bordo. El tabú del mar. En el mundo de los piratas, el mar era un reino masculino, y la 7ª regla prohibía la presencia de mujeres a bordo, bajo pena de castigos severos. La superstición decía que traían mala suerte, pero el verdadero motivo era evitar conflictos y distracciones entre la tripulación. Según The Buccaneer's Realm, de Benerson Little, algunos códigos, como el de John Phillips, decretaban que traer una mujer escondida resultaba en la muerte para ella y el responsable. Pero hubo excepciones. Piratas legendarias como Anne Bonny y Mary Read desafiaron esta regla, disfrazándose de hombres. Visualiza la tensión. Un marinero intenta ocultar a una pasajera clandestina en las bodegas oscuras del barco. El secreto es descubierto y la tripulación se reúne, debatiendo entre la superstición y la clemencia. Un registro de 1720, citado por Charles Johnson, cuenta que un pirata que trajo una mujer a bordo fue azotado y abandonado con ella en una isla. Anne Bonny, al ser descubierta, ganó el respeto de la tripulación por su ferocidad, demostrando que el talento con un sable valía más que las supersticiones. ¿Crees que esta regla era justa o solo miedo disfrazado? Decían que las mujeres traían mala suerte, pero los piratas ya vivían malditos por su propio destino. Regla 8. El toque de campana. Prohibición de juegos y borracheras excesivas. El ron corría como agua en los barcos piratas,
pero la octava regla limitaba el exceso. Los juegos de azar y las borracheras descontroladas, después del toque de campana nocturno, estaban prohibidos para evitar peleas y accidentes. Un barco ebrio era un barco vulnerable. Pirates in Their Own Words, de E.T. Fox, cita códigos que castigaban a los borrachos con la pérdida de la ración de ron durante semanas, o incluso con el temido gato de 9 colas, un látigo que desgarraba la piel. Imagina la escena. La tripulación, exhausta tras un saqueo, quiere celebrar con cartas y ron. Pero la campana suena y el silencio se impone. Un pirata, desafiando la regla, juega a los dados escondido en la bodega. Al ser descubierto, es arrastrado a la luz de la luna, con su camisa rasgada por los latigazos. Un relato de William Dampier describe a un marinero que, borracho, cayó del mástil y murió, sirviendo de lección para todos. Algunos capitanes, como Bartholomew Roberts, eran abstemios y aplicaban esta regla con rigor, ganándose el apodo de pirata puritano. ¿Resistirías a una noche de ron sabiendo del castigo? El ron calentaba el alma, pero el látigo recordaba quién mandaba. Regla 9. La defensa del barco. Luchar o morir. Cuando la batalla llamaba, no había lugar para la cobardía. La novena regla exigía que todos a bordo lucharan hasta el final en caso de ataque, sin retroceder ni rendirse. Huir o esconderse era traición, castigada con ejecución sumaria. Según Under the Black Flag de David Cordingly, piratas como Edward Lowe ejecutaban a los cobardes arrojándolos al mar con un peso atado a los pies. Piensa en el caos. Los cañones rugen, la cubierta tiembla y un joven grumete duda, escondiéndose detrás de un barril. Al ser descubierto, es arrastrado ante el capitán, su destino sellado. Un relato de 1717, registrado por Woodes Rogers en Cruising Voyage Round the World, cuenta que un pirata que huyó durante una batalla fue colgado del mástil como ejemplo. Algunos códigos permitían que los heridos graves fueran perdonados, pero solo si demostraban lealtad en combates anteriores. ¿Habrías enfrentado la muerte de frente o intentado escapar? En el mar, la cobardía no salvaba vidas, solo aplazaba lo inevitable. Regla 10. El castigo final, la justicia del mar. La 10ª y más temida regla era el castigo por violar el código. La justicia pirata era rápida y brutal. Dependiendo de la gravedad, el transgresor podía enfrentar el abandono en una isla, los azotes o la muerte. El paseo por la plancha era raro, pero real, según The Pirate Hunter de Richard Sachs. Más común era el marooning, dejar al traidor en una isla deserta con una pistola y una sola bala, para elegir entre el hambre o el suicidio. Visualiza el silencio mortal. Un pirata, con las manos atadas, es colocado en un bote rumbo a una franja de arena en el horizonte. La tripulación observa, dividida entre el alivio y la culpa. Un relato de 1699 de William Betach en A Voyage Round the World describe a un hombre abandonado con una botella de agua y un pedazo de pan, sus gritos resonando hasta que el barco desapareció. Algunos piratas, como Henry Morgan, ofrecían una chance de redención. El condenado podía luchar contra un campeón de la tripulación. Ganar significaba perdón, perder, la muerte. ¿Qué elegirías, la bala o la esperanza de un rescate improbable? El código no era solo ley, era el hilo que separaba la hermandad del abismo. El mar está en calma ahora, pero el eco del código pirata aún resuena. Bajo el cielo estrellado, donde antaño los barcos danzaban entre tormentas y cañones.
Las reglas que gobernaron a los piratas revelan más que solo la vida en el mar. Muestran la lucha por el orden en medio del caos, por la lealtad en un mundo de traiciones, por la supervivencia contra un destino cruel. Desde los repartos justos del botín hasta la justicia implacable del abandono, el código era el esqueleto que sostenía la carne rebelde de la piratería. Pero, ¿qué nos dice sobre aquellos hombres y sobre nosotros? Los piratas, esos renegados que desafiaron reyes e imperios, no eran solo bandidos. Eran hombres que crearon sus propias leyes, una democracia ruda forjada en sangre y sal. El código no era perfecto, era tan brutal como el mar que los abrazaba. Prohibía traiciones, pero no evitaba envidias. Garantizaba raciones iguales, pero no alejaba el hambre. Prometía justicia, pero a menudo entregaba venganza. Aún así, era lo que los mantenía vivos, una brújula moral en un océano sin fin. Como escribe Colin Woodard en The Republic of Pirates, los piratas construyeron una sociedad donde cada hombre tenía voz, pero solo si obedecía las reglas. ¿Y nosotros, hoy, qué aprendemos de ellos? Tal vez que incluso en la rebeldía hay un deseo de orden, que la libertad exige sacrificios, que la confianza, incluso entre ladrones, es lo que mantiene unido a un grupo contra el abismo. Los piratas nos recuerdan que, en el fondo, todos navegamos en aguas inciertas, buscando nuestro propio código para sobrevivir. ¿Alguna vez has pensado cuál es tu código? ¿Qué reglas nunca romperías, incluso bajo presión? Mientras el horizonte engulle el último destello del sol, te dejamos con esta reflexión. El código pirata no era solo sobre oro, peleas o castigos. Era sobre la lucha por ser humano en un mundo que no perdona. Si este viaje por el Caribe sombrío te atrapó, deja un like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estas reglas te parece más justa o más cruel? Y si quieres seguir navegando por las leyendas del mar, no te pierdas nuestro próximo video sobre las maldiciones que acechaban a los piratas. Hasta entonces, mantén tu brújula apuntando hacia la aventura. Y cuidado con lo que juras bajo las estrellas. En el mar, el código era el ancla. En la vida, somos nosotros quienes elegimos qué nos ata o nos libera.